Una de las cosas importantes que tenemos en Ingenes, que no estamos pensando en embarazar, estamos pensando en bebés en casa. Mi labor es tener un equipo de alto desempeño y además tener un alto desempeño para que el equipo funcione, el equipo humano funcione bien. Yo creo que es importantísimo que la gente pueda cada vez más tener mayor información, entenderlo y que esa información les ayude a tomar decisiones de acción. Pero me decía, es que yo no sé lo que necesito. Entonces, de alguna forma, entiendo el miedo y el riesgo de decir, ok, yo voy a empezar esto, que para mí es un sacrificio muy grande y emocionalmente muy, muy desafiante, pero si ustedes me dicen que funciona o no funciona, yo no sé lo que hacen. Y me dijo, la decisión que a mí me hizo, o sea, la decisión que tomé fue principalmente por la devolución del dinero. Yo sentí que si ustedes me ofrecían la devolución de dinero, a ustedes no les iba a dar lo mismo que yo tenga éxito o no. Hoy nos estamos dando un lujo en nuestro podcast porque tenemos a un invitado muy especial, alguien que cumplirá este año 20 años trabajando en Ingenes. Es biólogo, embriólogo y actualmente director operativo de nuestra sucursal en Monterrey, que este año cumple 10 años y fue él mismo el responsable de su apertura. Su carrera comenzó como biólogo, egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá, y luego se especializó en embriología, entrenándose en Barcelona, Valencia y Sevilla. Se unió a Ingenes en 2005, apenas unos meses después de que abriéramos nuestras puertas, y desde entonces ha sido una pieza clave en nuestra historia. Ha liderado laboratorios, diseñado instalaciones y es uno de los impulsores de la expansión de Ingenes en México y Estados Unidos. Además, hoy también colabora como asesor legal en temas relacionados con pacientes en todo el grupo. Pero más allá de su impresionante trayectoria, lo que más lo define es su pasión por este proyecto y su profundo compromiso con cada persona que llega a Ingenes buscando cumplir el sueño de tener un bebé. Bienvenido Luis Gabriel, a Lo Natural es No Rendirse. De verdad es un orgullo muy grande para mí tenerte, poder platicar unos minutos sabiendo que cada vez que hablo contigo aprendo algo nuevo y estoy seguro que a la gente le va a encantar escucharte. Muchas gracias, Juan. Me ruboriza tanta cosa, pero agradezco la presentación y agradezco tener la oportunidad de estar aquí contigo. Muchas gracias a ti. A ver, quiero empezar felicitándote. Fue el Día del Embriólogo el 25 de julio, en conmemoración Gracias. del primer nacimiento a través de una in vitro. Así que, nada, cambiaste mucho tu rol desde que entraste en Sí, Ingenes. totalmente, pero todavía me reservo el derecho de celebrar el Día del Embriólogo porque eso es lo que me considero que soy. Que, Pero sí hemos cambiado mucho en lo que hacemos. cuéntame, vamos a empezar por el principio, como corresponde. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar embriología o a acercarte al mundo de la reproducción asistida? Estaba haciendo muchas cosas diferentes en Colombia en algún momento y se generó una oportunidad de entrar a este mundo diferente, que era un mundo que para mí era muy extraño como para la mayoría de personas a nivel mundial. Y una vez que entré me gustó mucho porque es aplicar ciencia. Lo que lees en los artículos, lo que lee científicos, obviamente. En los libros es voltearte y después con tus manos, en el caso de la embriología, ver qué puedes hacer para que eso que estás leyendo se haga realidad. Y eso es súper apasionante y súper interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de ese lado científico que mencionas? Son tantas cosas, pero es cuando tú estás estudiando un poco el tema y la fecundación en lo que nos corresponde a nosotros, los embriólogos, la fecundación, los embriones, y te das cuenta de todo lo que tiene que suceder y que estás tratando de contribuir para que eso suceda, es maravilloso, es virtualmente un milagro y que estés ahí, que lo puedas ayudar a hacer y que puedas ayudar a través de esas acciones a que personas cumplan sus sueños. Ser papá es súper gratificante. Sí, qué desconocimiento gigante hay sobre el tema, ¿no? Sí, para todos. Incluso yo habiendo estudiado biología, había muchos temas que tuve que sentarme a estudiar, a entender, a profundizar, para luego sí poder aplicar.
Para alguien que no sabe nada y nos está escuchando en este momento, ¿qué hace un embriólogo? ¿Cómo lo explicaría simple? De una manera sencilla, el embriólogo es el encargado de recibir el óvulo, recibir el espermatozoide, prepararlos, porque hay que hacer una preparación, y llevarlos en el laboratorio a que se junten o a juntarlos activamente, dependiendo de lo que se requiera, para que haya una fecundación. Fruto de esa fecundación se van a generar o no algunos embriones. Y esos embriones que sí se generan, el embriólogo está encargado de ponerlos en un proceso de crecimiento que llamamos cultivo embrionario durante un proceso que dura 5 días en el laboratorio. Y es encargado de cuidarlos, de ponerles una casita, de cuidarlos, de que estén bien y al final poder tomar una decisión, la gran mayoría de veces con base en la morfología, de cuáles son los mejores, los más guapos, los que son los buenos para lograr una mayor probabilidad de embarazo, decidir cuáles son y luego contribuir en el proceso que llamamos transferencia embrionaria a cargarlos y poderle ayudar al médico a poderlos transferir en el útero del paciente. Eso es como el resumen de lo que hace un embriólogo en el laboratorio. Tremendo. Y cuanto más lo pienso, uno se va acostumbrando trabajando en Ingenes a escuchar esto y termina siendo normal, pero la verdad es una maravilla poder ayudar a gente con este tipo de métodos, ¿no? Es una locura. ¿Cómo fue que llegaste a Ingenes y cuál era tu rol? ¿Qué hacías en esos primeros días? Bueno, en esos primeros días era buscar dónde hacer la primera casa formal de Ingenes. Teníamos un lugar donde atendíamos a los pacientes, los llevábamos a un laboratorio que no era de Ingenes, porque queríamos en ese momento buscar un lugar adecuado para construir y diseñar un lugar de acuerdo con la operación que requería un instituto como Ingenes. Y eso tomó un tiempo. Afortunadamente ese tiempo fue bien invertido porque logramos diseñar el primer lugar del instituto de acuerdo con nuestros requerimientos de operación y poderlo construir. Entonces, lo primero que hice no fue embriología, hice más bien arquitectura, ingeniería, para poder construir la casa de mi instituto y poder comenzar a atenderlas a los pacientes en nuestra propia casa. Ah, o sea que Ingenes abrió sin laboratorio Ingeniería abrió un propio. laboratorio propio, sin laboratorio propio. Teníamos un equipo amigo, por decirlo así, donde hacíamos los procedimientos, pero yo no estaba enfocado en los procedimientos, estaba enfocado en más bien construir la casa para ya luego de un tiempo poder pasarnos ahí y comenzar a hacer ya los procedimientos, armar el equipo de trabajo para atender a los pacientes, ya todo el proceso en nuestras propias instalaciones y de ahí pues ya hace casi 20 años que comenzamos a hacerlo y comenzamos a tener casas por toda la República, ¿no? Justo te iba a decir, porque comenzamos la semana en una reunión juntos donde estábamos planeando el 12.º laboratorio. Ahí Ingenes va a tener 12 laboratorios, así que no, es tremendo. ¿Qué es lo que mirando hacia atrás te das cuenta que, no sé, hoy te cause gracia o que haya cambiado demasiado? ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos? Bueno, éramos un equipo pequeño, es un equipo pequeño que implica que había que hacer de todo, ¿sabes? Había que entender y resolver de muchas cosas. Hablamos que son épocas de mucho, le llamamos internamente emprendimiento. Pero ahora tenemos un ejército completo de especialistas en muchas cosas, incluso en la administración, incluso en el manejo del equipo, incluso de muchas cosas. Y entonces ahora hay una repartición de responsabilidades que nos permite enfocarnos para atender a más personas. ¿Sí? No estar pensando en un poco de todo, sino estar pensando mucho en alguna actividad en específico. Y eso nos ayuda a esa división y ese trabajo en equipo a ser exitosos. Y creo que particularmente tienes como muchas ventajas, ¿no? De haber participado en esa planeación del principio. Además, tu formación de embriólogo, la verdad que podría decirse que te resulta un poquito más fácil dirigir una sucursal con todo ese conocimiento que traías.
De alguna forma sí, además, sabes, cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento en embriología, siempre tuvimos claro con las personas que estaba haciendo mi entrenamiento que me enfocara mucho al tema de infraestructura también. No solo hacer embriones, sino de entender la infraestructura. Y eso, claro, que me ha ayudado muchísimo porque entiendes lo que sucede adentro, que no ven los pacientes tras bambalinas, pero también entiendes entonces, cuando ya vienes con la responsabilidad de la sucursal, qué es lo que necesitan allá adentro, ¿sí? Y entonces vas cerrando como un círculo para poder tener la mejor solución para todos, ¿no? A la larga es buscar la mejor solución interna que revierta y se refleje en la mejor solución hacia afuera, hacia los pacientes. Sí, que de alguna forma eso se refleja hoy con los resultados que tenemos, ¿no? De alguna forma, sí. No es, no es trabajo de uno solo, es trabajo de todos, cada quien haciendo lo que le corresponde. Y algunos en este momento tenemos un rol de proveer toda la infraestructura, todos los espacios, todos los elementos que requieren los otros, me refiero a los médicos, a los biólogos, para que ellos puedan hacer esa parte importantísima que es atender a los pacientes y pues hacer el trabajo en el laboratorio de los embriones, que es fundamental. Mencionabas el ejército que hoy es INGENEF. La verdad que viendo hacia atrás el crecimiento es increíble. Pero ¿hay alguien en especial que por ahí te haya inspirado o guiado en este camino que transitaste? No puedo decir uno en específico No hace porque falta que me menciones. sí, no, no. Sencillito, ¿no? Yo creo que he aprendido de muchos, porque han sido muchos los que han sumado, muchos los que han sumado incluso que ya no están. Hay gente que suma estando en la atención al paciente, pero también hay gente que suma en las cajas o en la contabilidad o en el mantenimiento o incluso en la limpieza. Y de todo se aprende. Creo que uno de los grandes aprendizajes de todo este tiempo es a mantener en alto siempre el porcentaje de vitamina H, alias humildad, y aprender de todos. Porque todos están contribuyendo de una perspectiva con una experiencia y con una expertise diferente a un bien común. Sin duda, y qué bonito lo dijiste. Muy, muy bueno. Y es imposible crecer al tamaño que tiene hoy Ingenes sin el aporte de cada uno. De hecho, justamente te quería preguntar, ¿qué significa que este año Ingenes Monterrey, bueno, de alguna forma eres el papá de Ingenes Monterrey, eh, y, y qué significa que este bebote Ingenes Monterrey cumpla 10 años? Primero, una gran responsabilidad. Todavía lo siento así, lo seguiré sintiendo así. Pero también una gran alegría, una gran satisfacción, porque básicamente es la construcción constante de un equipo de trabajo. Esto no lo hacemos las cabezas que hay en Monterrey solos. Es absolutamente falso eso. Lo hacemos a través de construir equipos. De pronto lo que más tiempo nos dedicamos y más tiempo invertimos es en construir el equipo, en construir los liderazgos, en construir el trabajo entre las diferentes áreas y en armonizarnos para tratar de hacer esto algo que nos mueva, que nos apasione, ¿sabes? Eso se transmite y la gente lo vive así. Y yo creo que en Monterrey vivimos con mucha pasión lo que hacemos y eso facilita muchísimo, muchísimo el lograr los resultados que tenemos. Y la decisión de ir para allá, tú vivías en Ciudad de México, mudarte a Monterrey, imagino que era un desafío también a nivel familiar, y asumías un nuevo rol. Entonces, ¿cómo viviste esos cambios? Yo siempre he dicho que en Ingenieros somos expertos en incomodar, porque la incomodidad genera crecimiento. Entonces fue un momento Incomodidad. de inmensa comodidad, porque era un gran reto, todo lo que estás diciendo, de cambiar de ciudad, de traer a la familia, construir un nuevo lugar para Ingenes, un nuevo lugar para la familia, pero, pero de ahí salen las buenas cosas, salen los crecimientos cuánticos
de la gente y de las organizaciones. Y eso fue lo que afortunadamente sucedió. Y de esas bambalinas que mencionabas antes, ¿qué hay en ese rol de director de una sucursal que la gente no se pueda imaginar, por ejemplo? ¿Qué dirías? De todo, o sea, es mucha responsabilidad porque nosotros, como una dirección de los que estamos en ese rol, tenemos que estar seguros de que haya el medicamento, las gasas, cualquier cosa que necesite un biólogo para atender un caso, la infraestructura em, para atender a los pacientes, para los procedimientos en la sala de operaciones, en la sala de procedimientos, pero también la imagen la limpieza, la imagen en los diferentes lugares, la atención a la gente, el control de lo que se esté haciendo, que sea efectivamente lo que se le ofreció al paciente, ¿sí? Um, y eso pasa por cosas que parecen obvias, pero pues que los sistemas estén funcionando, que la luz esté funcionando, que fluya el agua por los tubos, por ejemplo, que la temperatura esté a gusto para todos y cualquier cantidad de imprevistos que puedan salir en todas esas circunstancias. Y además de eso, nuestro rol está también el asegurarnos que los equipos estén administrativamente atendiendo bien a los pacientes y todo lo que hay detrás en términos de que pues esto tiene que funcionar a través de un sistema de indicadores y de muchas mediciones que hacemos internas para que las cosas estén manejadas, digamos que como un equipo eh, de alto desempeño. ¿Sí? Entonces Sí. mi labor es tener un equipo de alto desempeño y además tener un alto desempeño para que el equipo funcione, el equipo humano funcione bien. Y de esa forma me imagino que también aseguramos que cada paciente vive una experiencia cálida, eficiente, humana, desde que el primer momento en el que entra en Genes. Correcto, eso es lo que buscamos, que cada quien desde su trinchera sume a ese equipo de alto rendimiento. Bueno, muy bien. Te cambio un poco de tema ahora. Monterrey fue la tercera sucursal de Ingenes, hace ya 10 años, como decíamos. Y ahora ambos estamos involucrados en la expansión. Vamos a tener 20 sucursales en estos 20 años, que parece que está hecho a propósito, a seguir abriendo una por año. Pero, ¿cómo le explicarías a la gente cómo se arma esta expansión geográfica? ¿Cómo se define una nueva ciudad donde vamos a tener presencia? ¿Qué desafíos tiene ese proceso? ¿Cómo funciona? Es armar un rompecabezas de no una o dos dimensiones, sino como de 20 dimensiones. Básicamente nos mueve mucho el poder estar lo más cerca que podamos de las pacientes, ¿sí? Y entonces se tiene que conjuntar muchas cosas como dónde vemos que hay más necesidad de tener presencia para estar más cerca de los pacientes, para que sus movimientos sean los menos, sea más cómodo para ellos. Y eso implica no solo ver temas logísticos, sino también de los espacios arquitectónicos, pero también hay todo un tema de cumplimiento de regulaciones y obviamente todo el tema de armar equipos de trabajo, armar nuevos equipos que entiendan este DNA que tenemos, que entiendan la cultura que tenemos y que se construyan de manera eficiente para que la experiencia sea la misma en el primer lugar que se hizo de Ingenes y en el último. Sí, y es el mismo Ingenes en todos lados, con el tema de procesos. Sí, 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 clarísimo. Y déjate de Em, los procesos, sobre todo de cultura. La cultura que tenemos tiene que estar diseminada en todos y cada uno de los lugares porque esa cultura es la que genera la experiencia de los pacientes. sí, y nunca mejor dicho. Eh, Estábamos hablando un poco del pasado, estábamos en el presente y te voy a llevar al futuro. ¿Cómo ves la industria de reproducción asistida? ¿Cómo ves Ingenes? ¿Cómo ves lo que viene? ¿Qué hay?
En la reproducción asistida ha habido hitos importantes, pero no son muchos hitos a través de la historia. De pronto sucede algún granito en los próximos años que nos ayude a tener mejores resultados, más eficientes. Pues llevar a los pacientes con mayor probabilidad a ese resultado final que es tener un bebé en casa. Es una de las cosas importantes que tenemos en Ingenes, que no estamos pensando en embarazar, estamos pensando en bebés en casa. Y eso nos lleva a movernos con un pensamiento un poco diferente que muchos otros. Y veo, pues, en términos de Ingenes, en la medida de lo posible, mayor presencia cerca de nuestros pacientes para su comodidad, porque una de las cosas que tenemos claros es que queremos ayudar a los que más podamos ayudar, ¿sí? Con nuestro trabajo, con nuestra experiencia, y una parte importante es estar cerca para facilitar las cosas. Entonces es crecer hacia eso, robustecer esa cultura y transmitirla y poder también continuar con una labor que hemos hecho, creo que durante mucho tiempo de estos 20 años, y es compartir la información, compartir el conocimiento, no solo a nivel profesional, que lo hacemos a través de programas formales, sino al público en general. Yo creo que es importantísimo que la gente pueda cada vez más tener mayor información, entenderlo y que esa información les ayude a tomar decisiones de acción, porque muchas veces el no tener la información no permite que actúen a tiempo para lograr el objetivo. Y no solamente tenerla, ¿no? Sino entenderla. Escuchándote me acordé de un papá Ingenes cuando tuvimos la reunión que trajimos a la oficina, más de 50 para poder celebrar o conmemorar el día de la in vitro. Pero me decía, es que yo no sé lo que necesito. Entonces, de alguna forma, entiendo el miedo y el riesgo de decir, ok, yo voy a empezar esto, que para mí es un sacrificio muy grande y emocionalmente muy, muy desafiante, pero si ustedes me dicen que funciona o no funciona, yo no sé lo que hacen. Y me dijo, la decisión que a mí me hizo, o sea, la decisión que tomé fue principalmente por la devolución del dinero. Yo sentí que si ustedes me ofrecían la devolución de dinero, a ustedes no les iba a dar lo mismo que yo tenga éxito o no. Correcto, totalmente, totalmente. Es que es desde la concepción de nosotros mismos como instituto. Nosotros buscamos desde nuestra concepción estar alineados para ayudar. ¿Sí? Claro, son servicios muy especializados, obvio, pero estamos con esa concepción. ¿Cómo te ayudamos? Y cómo logramos efectivamente el objetivo, que otra vez no es embarazar, es que Sí, haya es un que bebé tengas a en tu bebé. casa, lo cual nos ayuda muchísimo para avanzar con las personas, pero lastimosamente hay un número muy alto que todavía no puede como dar ese salto, eh, romper esos paradigmas iniciales y se retrasan las acciones y desafortunadamente en reproducción asistida, sobre todo para las mujeres, el retrasar las acciones tiene un costo altísimo, altísimo. Y entonces se generan, a pesar de que para nosotros son soluciones del día a día, para una persona puede ser una montaña muy grande que escalar. Por lo cual, en la medida que la gente entienda un poco mejor de estas cosas, cuáles son las soluciones, cuáles son las implicaciones, cuáles son los riesgos, y lo entienda que esa información es pensada para contribuir al conocimiento, al aprendizaje de entendimiento, pues nos va a ayudar como consecuencia de que podamos, no solo nosotros, muchos, poder ayudar a más gente. En uno de los episodios de este podcast hablé con la psicóloga Roxana Reyes de Mérida y me decía que la mayoría de los pacientes con las que ella hablaba les decían que habían demorado la primera consulta o el diagnóstico justamente por miedo a que le dijeran que no es posible que tengan un bebé. Y hoy sabemos nosotros, porque lo tenemos con miles de pacientes que vemos todos los meses,
que eso ya no es viable. Tenemos soluciones para, o sea, tenemos programas para ofrecerle a todo tipo de casos. Sí, si quieres ser muy método científico y ser muy estricto en el idioma, en la gran mayoría de casos, en la gran mayoría, habrá algún tipo de solución. Y entonces la conversación cambia. Oye, sí, en la gran mayoría de los casos podemos ayudar. Quizás no es de la forma que estabas pensando, quizás es de otra, pero hay forma de hacerlo. Entonces ya es un proceso interno y por eso tenemos terapeutas. Ayudar en ese proceso interno de entender dónde estamos y cuáles son nuestras posibilidades para lograrlo. ¿Sí? Sí. Bueno, genial. A ver, yo te juro, y lo sabes y te lo he dicho, hablaría contigo 5 horas por día de estas cosas porque me encanta. Pero para ir cerrando, tengo dos o tres preguntitas más. Primero tiene que ver con esto del equipo. Habías hablado en un momento que cada sucursal nueva, entre temas de procesos, de instalaciones, de imagen, había un tema de cultura. Y eso no lo hablamos cuando hablábamos no lo mencionamos cuando hablábamos de Monterrey. Entonces, quería saber con respecto a tu equipo, ese equipo que fuiste armando, em, ¿qué destacarías de tu equipo? Yo creo que es un equipo alegre. Yo creo que es un equipo que tiene mucha pasión por el servicio, por la atención, ¿sí? Y yo creo que es un equipo además joven. Yo soy el que tiene más años aquí en el equipo. Eh, pero el resto es una cantidad de muchachos, diría yo, pero que tienen muchísima experiencia, muchísima experiencia. Entonces, es una combinación interesante. Gente joven, pero experta. Sí, y eso mueve mucho porque hay una energía diferente, hay una energía pujante, um, y, y con alegría, con pasión. Entonces, se disfruta mucho, se disfruta mucho y también hay discusiones bien apasionadas, pero son discusiones que están enfocadas a atender mejor, a resolver mejor. Entonces esas son las discusiones agradables. Ponerle pasión a eso, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Por qué si cometimos aquí un error, cómo lo vamos a no volver a cometer? ¿Cómo vamos a mejorar acá? ¿Por qué si estamos en el 90% en esto no podemos estar en el 95%? ¿Sí? ¿Por qué te bajaste el 89%? Tienes que estar en el 92%. Esas discusiones agradables porque es compasión para hacer las cosas mejor. Soy testigo, he participado en varios. Em, bueno, y después de tanto tiempo, de tantos años, Luis Gabriel, ¿qué te sigue emocionando? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en este sueño que es ayudar a más personas, como mencionabas antes? Pues precisamente eso, ayudar a la gente, poder hacer algo y contribuir para que se les pueda ayudar a más personas, poder estar resolviendo retos constantemente y también me apasiona mucho el crecimiento de la gente que está conmigo. Yo le dedico mucho tiempo a eso, a tratar de dar mi granito de arena para que todo el mundo pueda volverse un gran líder. Qué bueno. Bueno, ¿qué tienes enfrente quizás alguna persona que por alguna razón no puede tener un bebé? ¿Qué le dirías a esa persona que está empezando a analizar la posibilidad de llegar a tener en cuenta un programa o un tratamiento de reproducción asistida para poder lograrlo? Yo lo primero que le diría es que me disculpe porque soy brutalmente directo y honesto, pero porque sé que a veces hay cosas que nos detienen, pero sería muy transparente en el sentido de lo mejor que puedes hacer es acude con un experto a que te explique las cosas, a que te explique cuáles son tus posibilidades, a que te explique cuáles son los caminos que podrías seguir y que te explique también las consecuencias de hacerlo, pero también las consecuencias de no hacer.
porque muchas veces lo que pasa es que no lo hacemos y pagamos un precio más caro porque se nos va el tiempo, ¿sí? Y entonces, que se hagan de un experto al lado que les pueda ayudar y aclarar el camino, ¿sí? Que se convierta en un aliado que está caminando con ellos. Y como decías antes, tener información y poder tomar decisiones fundamentadas. Correcto, sí, correcto. Bueno, Luis Gabriel, un honor haberte tenido acá. Mil gracias por aceptar la invitación y por tomarte el tiempo para poder platicar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación y qué bueno que pudimos darnos este espacio para compartir ideas.